Ahí está. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos nuestros amigos que, como todos nuestros encuentros de martes y jueves, nos acompañan en este programa que hemos dado en denominar Programa de Articulación, Educación, Producción para el Desarrollo Local. Hoy le queremos dar la bienvenida especialmente a muchos nuevos amigos que se van sumando a este programa. Este programa que hemos iniciado hace más de un año, que se encuentra coorganizado entre ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario, y que cuenta con el auspicio de la Embajada de Canadá. Bueno, como en todos nuestros encuentros, tenemos una hermosa visita en esta tarde. Estos encuentros son posibles porque justamente estamos trabajando de manera coordinada con nuestro vicerrector Darío Macía, con Sofía, que es nuestro brazo hospedador, nuestra especialista técnica y tecnológica, que es quien nos facilita y nos permite que podamos llevar adelante estos encuentros, y por supuesto con nuestra presidenta de ASAEC, la profesora Olga Corna. Bueno, y para comenzar esta hermosa jornada que tenemos una charla interesantísima y sin demorar más, le vamos a pedir a nuestro vicerrector Darío para que nos haga la apertura de la jornada. Adelante, Darío. Bueno, muchísimas gracias, Vivi, como siempre. Bueno, a todos gracias por acompañarnos en un día con una temperatura muy particular. Hemos tenido un calorcito interesante. Está como empezando a aplacar la tarde, entonces ahora, bueno, vamos a estar un poco mejor, pero la verdad que, como quien dice, el Rey Sol hoy se hizo sentir, estuvo muy presente y nos tuvo a todos un poquito, digo, casi alterados, porque si estás en la calle la gente está como nerviosa y ese tipo de cuestiones. María Inés, nuevamente mucho gusto. Hoy compartimos con vos la tarde desde esta expectativa que vas a ser quien nos va a disertar. Nos has acompañado un montón de tardes, de martes y jueves, en distintas actividades, así que nuevamente muy agradecido, un placer conocerte. Y bueno, por supuesto, esperando disfrutar la charla que nos vas a brindar hoy, como digo siempre, que seguramente nos va a enriquecer y nos va a enseñar de tantas cosas que vamos aprendiendo en este año extendido que ya tenemos entre el trabajo de ASAEC y el vicerrectorado. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y desde ya, María Inés, gracias, un gusto, un placer, un honor. Ay, pero qué hermosas palabras, Darío. Esta es la forma en que nos gusta iniciar nuestros encuentros, con las palabras de nuestro vicerrector. Bueno, y sin más, ahora le vamos a pedir a Olga Corna que haga la presentación de nuestra amiga, que como dijo Darío, nos acompaña desde siempre. Además, ella es una integrante de la comunidad de ASAEC. Bueno, adelante, Olguet. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Darío. Gracias, María Inés, puntualmente por acompañarnos hoy, ya no como parte de auditorio, sino como, digamos, como persona que va a magnetizar a este auditorio sin lugar a dudas. Para nosotros es un gusto particular porque María Inés comparte con nosotros un trabajo de casi, digamos, 3 décadas. Parece que no, pero así es. Y lo interesante de María Inés es que es maestra normal nacional del normal número 8 de la ciudad de Cava. Hablar de normales y hablar del normal número 8 en Buenos Aires es toda una tradición pedagógica más que importante. Los normales fueron, como instituciones educativas en nuestro país, pioneros de la noción ética, ciudadana y de lo que tenía que ver con el conocimiento desde el punto de vista de generar nociones creativas con respecto a lo que llamaríamos hoy emprendedores creativos, cosa que no era muy común. Este tipo de situación desapareció de nuestro país, ustedes saben, las escuelas normales fueron transferidas, pero esa impronta que preparaba al nuevo maestro, queda en la marca de muchos de aquellos que hemos seguido como docentes en otras especialidades, ¿no? Luego fue profesora y licenciada en Historia en la facultad, se recibió de Filosofía y Letras de la UBA, es especialista y magíster en Historia Social por la Universidad de Luján y tiene un doctorado por la UBA.
¿Qué es lo interesante que a mí me interesa, o por lo menos quiero recalcar hoy con respecto a María Inés? María Inés es una historiadora que trabaja en algunos temas en los cuales la mujer ha sido preponderante en su presencia, ha sido una pionera de estos estudios. Uno a veces, cuando escucha hoy tantas nominaciones con respecto a estudios que hace tanto tiempo se vienen haciendo, he aquí una representante de ello. Y ha sido una constante cuidadora de ciertos conceptos básicos que tienen que ver con la historia de nuestro país, la noción de justicia social, de identidad, de cultura, y efectivamente pudo con esos enlaces relacionar Canadá y Argentina en más de una beca y en más de un estudio. Para nosotros un lujo, porque uno podría hablar con María Inés en muchas etapas de muchas cosas que ella ha estudiado profundamente. Cuando hablábamos para hacer esta charla, en realidad la pregunta era cómo hacer para que tanto material pueda ser seleccionado y de alguna manera generar una charla acotada. Bueno, María Inés es una de esas especialistas para la que uno tendría más de una charla para poder indagar con ella todos esos senderos que no fueron de caminos que se bifurcan, que ella trabajó y sigue trabajando académicamente. Así que gracias María Inés por tu compañía y gracias por la charla de hoy que será maravillosa. Un gusto. Bueno, ahora sí le damos el micrófono a nuestra invitada especial para que Ine pueda iniciar la disertación. Adelante, Ine. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Darío, por tu acogida siempre tan cálida. Bueno, Olga, ¿qué puedo decir? Con Olga somos amigas, así que ella por ahí magnifica un poco mis cosas, pero bueno, voy a tratar de... Es verdad lo que dice, es verdad lo que dice. Tengo mucho por decir, mucho por hablar, pero bueno, he tratado de seleccionar, porque yo digo que mi vida ha tenido como dos caminos, ¿no? O tres. Por un lado el colegio secundario, que llegué a ser vicedirectora y ahí dejé en otro colegio normal, en el normal número 2, Mariano Acosta, pero en el normal 8 llegué también a ser el terciario, la directora, no sé cómo se llamaba en aquel momento del terciario, y por el otro lado, todo eso con la facultad, desde el punto de vista académico, especialista en lo que yo soy, histórico, ¿no? Historia y demás. Pero también, por el otro lado, casi 30 años, como bien dijo Olga, con Canadá, tratando de hacer un puente, ¿no es cierto?, entre Argentina y Canadá, realmente. Y así tiene el subtítulo de uno de los libros que escribí a propósito de ello. Como tuve que hacer un recorte, hice un PowerPoint para apoyarme en ese recorte, pero bueno, veremos cómo sale. Voy a tratar de compartir pantalla, como me dijeron, para poder, ahí está. No sé si ustedes lo ven. No, María Inés, todavía no lo vemos. Bueno, lo veo yo sola entonces. Vamos a repetir el proceso. Sí. María Inés, ¿me escuchás? Comparto pantalla. Exacto. Sí, compartir, a ver. Exacto. Ahí está llegando, María Inés. Ahí está. ¿Ustedes me escuchan bien? No tengo que... Bueno, entonces... Y cualquier inconveniente yo te lo voy a hacer saber. Por favor, muchas gracias. Nosotros apagamos las cámaras y los micrófonos para liberar el ancho de banda para la exposición. Perfecto. Muchas gracias. Bueno,
Entonces, buenas tardes además a todos, supongo que hay gente que me conoce, y bueno, un saludo muy afectuoso a todos los que me conocen de ASAEC, de mucho tiempo, de muchos años de investigación y de trabajo, pero también saludo, por supuesto, a todos los que no conozco, ¿no es cierto? Y a ustedes, fundamentalmente, y a Viviana también, y a Olga, que me han dado la posibilidad de expresarme en estas jornadas que ustedes han, que semana a semana se van enriqueciendo con todo el conocimiento que, la verdad, los académicos nos dejan. Mi historia esto tiene que ver con el título del libro, ¿no es cierto? Identidad, Sociedad y Cultura entre Argentina y Canadá, un puente entre el norte y el sur. Mi historia en relación con Canadá y con la embajada de dicho país en Argentina, yo había dicho en algún momento que surgía por casualidad, pero como la casualidad en realidad no existe, que Olga también lo dice, sino la causalidad. Y ahora digo por qué. Un día cuando yo iba en colectivo 160 de Cava, hacia la ciudad universitaria donde daba clase, me encuentro con una compañera del ciclo básico común, del CBC en aquel momento, que había estudiado historia como yo, pero que no habíamos, las dos no teníamos el mismo grupo de estudios. Entonces, pero nos reconocíamos perfectamente. Mi querida compañera y amiga, que lo es hasta hoy, Ofelia Sher, que también estuvo, por supuesto, en ASAEC y en RELEC en su momento, me plantea la posibilidad de que me acerque a un grupo de personas que estaban, que se reunían, que tenían objetivos y proyectos, y que a mí le parecía a ella que me iba a interesar. Entonces se produjo como algo mágico, ¿no? Porque de pronto nos acercamos y nos pusimos en contacto con estas charlas sobre Canadá, y así rápidamente, la verdad que fue muy rápido, me acoplé y comenzamos a relacionarnos cada vez más con la embajada y la agregada cultural académica, Beatriz Ventura, por supuesto, a través de nuestra jefa de cátedra en aquel momento, la doctora Cristina Lucchini, que el otro día disertó sobre su libro. Con Ofelia dábamos clases en Ciudad Universitaria, en una materia justamente que Cristina era la jefa, ¿no es cierto?, nuestra jefa en ese momento, en la cátedra de Torcuato Di Tello, y Cristina Lucchini, Sociedad y Estado, Introducción a la Sociedad y el Estado argentino. Bueno, más adelante me entero que Cristina Basser era la presidenta del Centro de Buenos Aires. Después voy a explicar más sobre eso. Bueno, inmediatamente, yo diría, y de poco a poco, y cada vez más intensamente, me fui adentrando en las múltiples actividades de lo que era la Asociación Argentina, a ver si baja, así, la Asociación Argentina de Estudios Canadienses, ASAEC, ¿no es cierto? Y tenía múltiples actividades en nuestro país, y en permanente contacto, como dije antes, con la embajada y por supuesto con su representante Beatriz Ventura. Fueron años muy, muy intensos, de muchísima actividad. Esto ya lo ha dicho Olga en otro momento, con mucha responsabilidad, energía, tesón y, por qué no, con alegría. Se formó en los años 90 ASAEC, esta Asociación de Estudios Argentino-Canadienses, y se buscó un logo, que es el que acá vemos, ¿no es cierto?, que se imprimió en todas los libros, las revistas, los boletines, en fin, en todo lo que podíamos, y las carpetas que entregábamos ante cada evento, ante cada congreso. Con todos los mensajes, actividades y proyectos que se fueron diseminando como reguero de pólvora, digo yo, por todo el país. Para cubrir estas expectativas, que fueron muchísimas de norte a sur, se crearon los distintos centros de estudios canadienses, que fueron 7. Acá yo puse en su momento quienes estaban como presidentes, ¿no es cierto? También Alberto Gago, que estuvo recientemente también dando una disertación, bueno, Olga, Elsa, Susana Tavieres, Mercedes Rosso también, y bueno, y la doctora Cristina Lucchini.
En realidad no parábamos, era incesante la actividad, presentábamos nuevos proyectos, con intención de cada vez mejorar más cada actividad. Las reuniones eran permanentes, las charlas, los seminarios, los viajes, presentaciones que iban desde el arte, el cine, los libros, las revistas, pasando cada vez por tareas nuevas, inteligentes, diría yo, y muy dinámicas. Y como era de esperar, teníamos que lograr presentar un logo para el centro de Buenos Aires, ¿no? Y este logo surgió, ¿no es cierto?, así. SEAC de Buenos Aires, directora doctora Cristina L., centro de esto, con las dos banderas entrecruzadas. Nos gustó mucho en aquel momento, y como dije, lo imponíamos en todas las tarjetas de presentación. Recuerdo que cada centro presentaba proyectos valiosísimos, los recuerdo, y ahora van a ver por qué los recuerdo, de altísimo nivel y valor académico, pero por sobre todo reinaba un clima muy lindo, muy cálido, de compañerismo, de respeto, de alegría, intercambiando pareceres y gustos por algo en común. Yo decía siempre que era trabajar tejiendo un hilado fino de intercambios comunicacionales dentro de nuestro país y con Canadá. En esos días de reuniones es que conozco a una persona maravillosa, con mucha polenta, así nomás lo digo, activa, discutidora, inteligente, diríamos hoy una ATR, es decir, a todo ritmo. Muy parecida a mí en muchos sentidos, y se hace ese clic, que no siempre y no con todas o todos se da o se hace, sucede. Esa persona es la señora Olga Corda, de la que automáticamente me hago amiga y que con solo mirarnos en las reuniones o nos reíamos o congeniábamos casi siempre, en casi todo. Bueno, mi paso por el SEAC de Buenos Aires fue intensísimo, ¿cierto? Desde todos los centros, pero no solo entre estos centros del país, sino también en un intercambio muy, muy fluido con otros países, con países latinoamericanos, también con Estados Unidos, por supuesto, Canadá, ¿no? México, y eventualmente con España, Inglaterra, Portugal, Francia, ¿no? Bueno, acá es un poco lo que yo hice, ¿no? Miembro fundador y honorario del centro, directora de prensa y responsable del boletín, que después le voy a hablar, coordinadora de una colección temática, que también algo dijo el otro día Olga, integrante de la comisión de la revista, justamente, de la revista RAEC, ¿no? Y de las comisiones internas de Canadá y Argentina. Todo eso se hacía, bueno, eso desde lo, digamos, institucional. Desde lo académico, tuve la oportunidad de viajar 2 veces a Canadá, con 2 becas, la del 98, que fue y trabajé sobre multiculturalismo, y después en el 12, que fue más de perfeccionamiento con migraciones internacionales, ¿no es cierto? Lo que me gustaría decir acá que en ese momento, en esos años, estaba muy de moda el tema del multiculturalismo, ¿no es cierto? Ese tema que se decía y se hablaba, tratábamos de tener muy presente qué era eso del multiculturalismo. Si nuestro país lo aceptaba, que de hecho no es cierto, porque nuestro país no es multicultural, pero sí Canadá, por lo menos así siempre se dijo. Es decir, que lo que se trataba de ver, y yo quería ir y comprobarlo, era ese respeto, que se cumpliera ese respeto por las diferencias, que era desde todo punto de vista, de lo social, político, cultural y hasta desde lo individual. Y esto se da en Canadá porque es, pero en aquel momento muchísimo más, un país de constante inmigración, que mantuvo y mantiene sus leyes de respeto y de apoyo económico estatal, con grupos étnicos que reconoce que pertenecen
a su país de origen, pero también son canadienses por adopción, por eso ítalo-canadiense, chino-canadiense, etc. Pero lo que más yo noté fue en esos trabajos que hice, fue que además de reconocer las diferencias, fue que el pueblo canadiense, con todos los problemas internos y con toda la legislación y con todo lo que se pedía y demás, lo que se trataba de hacer era dar una igualdad de oportunidades. Entonces, justamente en ese momento, en ese evento, con esa beca, además de ver lo del multiculturalismo, traté de llevar un trabajo que hablaba sobre el componer cómo estaba compuesto el mosaico. Entonces lo dividí, para mí Canadá era como un gran mosaico, donde se iban agregando pequeños mosaicos para hacer el mosaico general del país. Entonces lo dividí en un mosaico regional, un mosaico vertical y mosaico de identificación. En el primero me situé para hablar de la distribución de los grupos étnicos, en el segundo las diferencias en la estratificación social, y el mosaico de identificación me fijé entonces en el territorio, hice hincapié con el territorio, con la cultura, con los símbolos, con la ideología, y con el respeto de los líderes de cada lugar, de cada provincia, ¿no es cierto? Yo me recuerdo que yo tenía cosas de aquí, de Buenos Aires, y había leído mucho, pero en realidad tenía que ir allá, y allá fui como empecé a investigar, y situé todo, lo terminé de situar a este mosaico regional, vertical y de identificación a través del censo, a través de las estadísticas del 92 y a través del censo del 93 en Canadá. Por medio de un reporte, que fue el reporte anual del año 92, donde explicaba con lujo de detalles qué lugar o qué región era multicultural, qué región era bilingüal o unilingual, por ejemplo, ¿no? Bueno, y así fue. ¿Se escucha bien? Sí, supongo que sí, que se escucha, ¿no? Perfecto, perfecto, Ine, te Bueno, estamos escuchando atentamente. cualquier cosa me dicen. Y así fue como realmente yo les comento que no tenía computadora en ese año todavía, cuando fui, no sabía usarla, por supuesto, porque no tenía en mi casa, y me acuerdo que Ofelia me ayudó un poco, pero fue terrible cuando fui a las bibliotecas, porque en realidad había que manejar ya toda la computadora, pero la verdad que me ayudaron muchísimo los bibliotecarios, y me dieron una gran mano diciéndome qué botón tenía que tocar y dónde tenía que buscar. Me vine con muchísimo material para seguir investigando. Por eso, de ese multiculturalismo y de todos los trabajos que hice, salió un libro, pero además de salir un libro, salieron muchos papers y muchos trabajos, y bueno, que también sirvieron para la segunda instancia. Pero acá tengo que hacer un alto, porque este aquí que ese año que fuimos, en realidad la beca, como les dije, era para la zona de las Newfoundlands, ¿no es cierto? O sea que nos había invitado un profesor que era de ciencia política, David Close, a Ofelia y a mí, y nos había pedido él era del departamento de ciencias políticas en la Memorial University of Newfoundland en Canadá, invitada junto con la profesora, como les decía, por David Close, del departamento de ciencia política, pero había en ese departamento estaba también la lengua española y estudios americanos. O sea que fue muy interesante porque para mí era muy difícil expresarme totalmente en inglés, entonces llevamos una serie de filminas, escritas por supuesto en inglés, pero en un momento, como pasábamos las filminas en inglés, nos pidieron, porque había una gran parte de estudiosos de la lengua española y de estudios americanos, que lo podíamos hablar en español. Entonces, bueno, recuerdo perfectamente que Ofelia dio
la primera parte del desarrollo de la Argentina, lo dividimos así, hasta el 30 le tocó a ella, y a mí del 30 al 99, que era el año que había ido. Hacer historia del presente es muy difícil, porque en realidad hasta ese año, para los historiadores que tenemos cierta edad, la historia tiene para ser verdaderamente, pero ahora está muy, muy de moda y no es desechable la historia del presente, la historia reciente, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero en aquel momento a mí me resultó un poco problemático, porque bueno, lo que uno lo vive, pero el que no lo vive lo tiene a través de noticias radiales, noticias televisivas, periódicos, ¿no es cierto? Entonces yo tomé del primer periodo del 30 al 55 y planteo que hay una intervención del Estado en esa época en nuestro país. El segundo periodo, bueno, que coincide ahí con la llegada del peronismo, nombro a Eva Perón, y le digo ahora por qué. ¿No es cierto? Bueno, ¿por qué? Se sabe por qué no se puede dejar de hablar del peronismo sin hablar de Eva Perón, por supuesto. Y me interrumpían, y me preguntaban, y me decían que hablara sobre Eva Perón, que hablara sobre Eva Perón. Entonces dije, bueno, déjenme terminar la exposición, después hablo todo lo que quieran sobre Eva Perón. El segundo fue muy, muy, muy cómico, la verdad. Entre el 55 y el 66, bajo el Estado está bajo el tutelaje, el Estado está bajo un tutelaje, es la época de Onganía allí, y la Revolución Libertadora o Fusiladora, con la caída de Perón. El periodo del 66 al 76, el Estado burocrático autoritario, ya también, ¿no es cierto?, parte de Onganía y parte de los otros gobiernos hasta llegar al golpe de Estado del 76. Luego el cuarto del 76 al 83, que lo calificó de terrorismo de Estado, y del 83 al 99, el Estado, porque ya había empezado el Estado, la globalización, Menem, Alfonsín, la globalización, y luego el Estado, los comienzos del Estado neoliberal, ¿no es cierto? Bueno, yo explico todo eso y demás, hasta que, bueno, nuevamente vuelven a pedir que explique, que hable, que cuente quién era Eva Perón. Y es como que di otra charla, verdaderamente, porque expliqué lo que había sido Eva, expliqué el viaje a Europa con el viaje que la llamaban el arco iris, ¿no es cierto?, la gira del arco iris, y bueno, y un montón de cosas más, ¿no es cierto?, la fundación de la tercera rama del partido peronista, la rama femenina, la fundación de la ciudad Evita, es decir, el grupo de enfermeras, el grupo de censistas, es decir, una mujer adelantada, sin reconocer o supongo, sin saber, ella fue realmente, de alguna manera, a los dichos de hoy, una feminista sin quererlo, sin saberlo, una adelantada, diría yo, más que una feminista, porque le dio ese espacio, ese lugar a través del voto a la mujer. Además de esto, que fue hermosísimo esa estancia allí, por todo lo que conocimos con este profesor, que después nosotros lo invitamos, por supuesto, con Ofelia, y a través de la embajada para que viniera y diera una charla. Y bueno, luego nos fuimos unos días a Toronto con Ofelia, y yo después fue muy hermoso porque me acuerdo que seguí viaje a Texas para visitar a un primo y a una tía, así que fue completo. De la sumatoria de todos los trabajos que yo empecé a hacer con la segunda beca, las migraciones internacionales, me empecé a dedicar fundamentalmente al tema de los refugiados y los desplazados. Y en ese tema de desplazados y refugiados, ahí entro en la cuenta de que no es lo mismo alguien que se va porque quiere ir a estudiar, alguien que se va porque quiere ir a conocer el país, alguien que se va porque tiene otras posibilidades económicas y demás, sino aquel que lo desplazan y que lo corren, digamos, del lugar. Tiene tintes dramáticos el refugiado, tiene que abandonar sin llevar prácticamente nada
corre peligro su vida, su integridad física, se encuentra indefenso desde el punto de vista jurídico en su propio país y en los países que puede llegar, y no tiene un lugar definitivo, el destino es incierto, planifica la partida eligiendo lo que considera no la planifica la partida, en realidad lo que hace es planificar dónde puede llegar a ir a otro lugar, que a lo mejor tampoco es el definitivo, sino que hay, hay un lugar que es el medio, digamos, entre lo que se fue a donde va a llegar en definitiva, pero en el medio tiene que instalarse en algún lugar. Y entonces se recurre a un organismo que se creó en el 50, que es el ACNUR, que también ahí me dediqué a investigar qué era esto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que da una ley para el refugiado en el 50, después se firma una convención en el 51, y por último el protocolo de 1967, ¿no es cierto? Siempre es con el afán de proteger, digamos, ¿no?, a todos los refugiados. El ACNUR lo que hace es tratar de encontrar, para que no lo conoce, ¿no?, soluciones duraderas, que a veces no se dan, pero otras veces sí. Y entre las cuestiones que hay está la repatriación voluntaria, la integración local a veces, y el reasentamiento. Y acá voy a apelar a otra cosa mía, que también me tocó en esa instancia de estar en Toronto, que llega un grupo importante al campus de la Universidad de Toronto, como refugiados, porque se estaba dando la guerra digamos, la guerra de Kosovo, que supongo que ustedes la recordarán, entre el 98, un año y unos meses, y fines del 99. Allí intervienen en primera instancia Yugoslavia, Serbia, los albaneses también, y los kosoveses, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente esta guerra va a terminar con la intervención la intervención por un lado de Estados Unidos y por el otro lado de Rusia. Así que, bueno, me tocó vivir eso y me tocó muy de cerca, y en ese campus de la universidad realmente era muy impactante, muy choqueante. Me acuerdo que leíamos incluso todas las noticias con Ofelia, leíamos por los diarios del hotel, y también también escuchábamos en los canales de Canadá, ¿no es cierto?, de Toronto, lo que iba sucediendo. Fue muy, muy choqueante, muy impactante. Bueno, de todo esto surge Identidad, Sociedad y Cultura, un puente entre norte a sur, que acá les puse, digamos, esta era la tapa, ¿no es cierto?, tapa, contratapa, y este era el índice, ¿no es cierto?, es el índice, tendiendo un puente de norte a sur. Y bueno, yo en ese momento escribí un prólogo, una introducción, pero fundamentalmente el capítulo 1 sobre el panorama general en Argentina, el panorama general canadiense, y luego este mosaico étnico, al que llamo integración o desintegración en el mundo globalizado, que es uno de los trabajos que presenté en La Plata. Luego, el capítulo 4, es posible la integridad cultural de los migrantes en Argentina y Canadá, una nueva mirada de los migrantes en Vancouver. Este lo presenté en Brasil. Y luego el capítulo 6, la inserción de los nuevos grupos de población en la formación de identidad, un estudio comparado. Este lo presenté en Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, yo me voy apurando un poco porque supongo que se va haciendo la hora y yo quiero contar algunas cosas más. Vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, ustedes díganme. Sí. Bueno, y se nos da, así como también por arte de magia, algo que teníamos muchas ganas, de hacía un tiempo ya, lo veníamos hablando con Cristina Lucchini y con Ofelia. Entonces,
le proponemos a Cristina, y enseguida Cristina acepta, tratar de hacer una colección temática. Bueno, esa colección temática la fuimos pensando durante más de un año, hasta que aparece en el primer libro de la colección temática en el 2005, decimos que deseamos lo que dice acá, reafirmar los vínculos entre Argentina y Canadá, y que este sea un espacio para el debate donde confluirán las críticas y las coincidencias. Agradecemos a la Asociación Argentina de Estudios Canadienses, bien, por el apoyo incondicional. Y así es como esta colección contó con 5 libros, uno más lindo que el otro. Pero lo digo, pero en serio, lo digo porque por lo que tenía internamente, todos los centros de Buenos Aires, de norte a sur, el de Tucumán, el de Neuquén, todos trabajaban, todos participaban, todos invitaban a los especialistas que iban a dar charlas y luego volcaban ese trabajo que ellos habían hecho. Fue muy enriquecedor, un intercambio que se produjo allí. Cada aparición, puedo asegurarles que producía alegría. Y si bien con Ofelia éramos las coordinadoras de esta colección temática, en realidad tratamos de que cada libro tuviera un coordinador, un director o directora, ya que dábamos entidad a esas personas que también algunas habían viajado y que también, por supuesto, escribían sus trabajos ahí. El primero, que es que se llamó Diversidad Cultural, Múltiples Miradas del Tiempo Presente, ahí nosotras oficiamos como coordinadoras, pero también como directoras. Y en realidad fue muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque es como que nos adelantamos en muchas cuestiones que hoy siguen teniendo prioridad y que siguen teniendo discusiones, y son muy interesantes, como por ejemplo el racismo, la xenofobia, la extranjería, la ciudadanía, el multiculturalismo, la exclusión social, el asilo, el refugio, bueno, todas situaciones que eran muy difíciles, son siempre muy difíciles de resolver. Y que lo que nosotros queríamos, como lo decimos en la presentación del libro, que fuera una mirada de aceptación al otro, entre Argentina y Canadá. Bueno, también allí presentamos algunos trabajos nuestros, ¿no es cierto?, con Ofelia. Bueno, la segunda, muy rapidito, el segundo volumen, Perspectivas y Críticas del siglo XXI sobre la educación comparada, ¿no?, entre Argentina y Canadá, lecciones de experiencias. Bueno, allí eso enfoca a la problemática entre los dos países, cómo implementar formas para avanzar en los distintos niveles de educación. Nos provee de una extensísima, pero extensísima bibliografía que en realidad se podía usar en forma comparativa, tanto para Argentina como para Canadá. Y en ese volumen, las directoras fueron las profesoras que también viajaron, Silvia Yomovate y Judith Naidorf, sin S, Naidorf, que eran becarias y que también habían, bueno, al ser becarias viajaron, y que en UBA hacían sus trabajos y dictaban clases. El tercer volumen, algo también muy de avanzada, ¿no?, eran las situaciones ambientales. Recuerden que era empezó en el 2004, pergeñando esto, 2005, uno por año, era 2005, 2006. En el tercer volumen, las situaciones ambientales, argentinas y canadienses, análisis y estrategias. Ahí la profesora María del Carmen Galoni fue su directora y nos presentó una gran cantidad y variedad de autores y autoras canadienses y argentinos, donde ellos volcaron sus propuestas, sus preocupaciones de ese momento, digamos, y para el futuro. Fue un llamado, la verdad, a conciencia, a cuidar el medio ambiente. En el libro está plasmado todo eso, los recursos naturales y renovables, especialmente haciendo mucho hincapié en el tema del agua, el tema del cambio climático y la vida, con el objeto de evitar futuros desastres, ¿no es cierto? A la profesora Galoni la encuentro, la conozco, no solamente en la facultad de la UBA, digamos, de Buenos Aires, sino que también la encuentro como profesora
en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy. Y ahora después voy a agregar algo sobre eso. El cuarto volumen, esto también, políticas de comunicación, repensando experiencias argentino-canadienses. Esto sale del núcleo fuerte de la Facultad de Ciencias Sociales, de la cual yo era profesora, ya estaba allí investigando y conocía a Damián Loretti y a Susana Sell, que Susana Sell también era una becaria nuestra, ¿no es cierto? Y presentan artículos, los directores eran ellos, que abordaban normativas regulatorias locales y analizan alianzas, ¿no es cierto?, internacionales, donde se plantean tres partes: las políticas públicas, la comunicación y los medios, y las experiencias que surgían de esto. Además, tratan las especificidades de los discursos, en especial porque Susana se dedicaba a esto en el cine, mostrando el intercambio entre Argentina y Canadá. Y se plantea también qué lugar ocupaban ya en aquel momento, 2006 ya creo que era, las políticas de comunicación, que es un momento muy álgido en la Facultad de Ciencias Sociales, justamente porque se estaba discutiendo ya, estaba en carpeta la ley de comunicación y medios y demás. Pero además allí escribieron, entre otros, Andrés Demetriou, Jean Daniel Lafont, María Rosa Marcusi, Silvia Delfino, también conocida nuestra, muy conocida, también becaria, Ricardo Aye, Silvia de Senén González, también conocida nuestra, del centro y de la facultad. Y en el quinto y último volumen, que ya el otro día lo dijo Olga, bueno, este fue, digamos, la perla, por así decirlo, no tan distintas, mujeres en Argentina y Canadá en la escena contemporánea. Nada menos que la directora fue en ese momento Dora Barrancos, conocida por todos, por supuesto, y la coordinadora Karin Gramático, también una mujer especialista en el tema, que sigue trabajando, por supuesto, las dos sobre género. Allí reunieron 9 artículos dedicados a explorar experiencias que atravesaban las mujeres de ambos países, tanto de Argentina como de Canadá. Pero esta es la temática. Digamos, el libro se dedica a estudiar derechos humanos, género, efectos de globalización económica sobre el mercado de trabajo, sobre el mercado laboral, mercado de trabajo de mujeres, migraciones, movimientos feministas, es decir, una serie, el sistema carcelario, no me quiero olvidar de eso, unos artículos impresionantes. Así, no tan distintas, se puede analizar los desafíos que planteaban ambos países, y además de las directoras mencionadas, escribieron Silvia Chordoquian, que también era de la UBA, del Centro de Buenos Aires en algún momento, Silvia Delfino nuevamente, Marta Antunes, Ofelia Berril Quintana, que creo que era de Paraguay, bueno, y entre otros formaban parte, digamos, de todo esto, del comité evaluador y demás, tanto de la revista de RAEC, que es lo otro que nos animamos a pedirle a Cristina para hacer, y ella, por supuesto, muy gustosa, enseguida dijo que sí. Entre el 2006 y 2008, ahí fui la codirectora de la revista, miembro permanente de la comisión, para evaluar los trabajos de todo el país, pero también externos, integrante de edición de la revista, de ASAIC, dependiente del International Council y Embajada de Canadá. Era una publicación anual, él editaba Ediciones de la Ley, Buenos Aires, y tenía artículos en español, el artículo estaba en español, en inglés y en francés. La verdad que fue todo un adelanto, todo eso, ¿no? Y entre los tantos del comité evaluador, bueno, qué sé yo, puedo nombrar a Federico Schuster, a Gaen Tremblay, a Caroline Andrews, una gran amiga también, Carmen Rico de Sotelo, de Uruguay, Víctor Armoni también, que lo hemos escuchado en una de las
charlas acá, que ha dado y que ha hablado sobre, muy amigo también nuestro, sobre la democracia, qué sé yo, David Close, Jennifer Brown, bueno, y me estoy olvidando de muchos, François Routhier, entre otros, ¿no es cierto? Bueno, y está, si bien la base, bueno, antes de pasar a eso, y se nos ocurre entonces decirle a la directora del Centro de Buenos Aires, que era Cristina, ver si podíamos hacer un boletín que planteaba todas las actividades, o por lo menos la mayoría, o las más importantes, que seleccionara cada centro. Y recibíamos una vez por año, ¿no es cierto? Yo coordinaba todo eso, era una locura total, pero aquí están, ¿no es cierto?, los boletines que le dimos por llamar actualidades. Se coordinaba, todos trabajaban, todos mandaban sus trabajos, todos participaban con lo que habían hecho durante el año, fue, no sé, maravilloso. Aquí también trabajábamos algunos temas y propuestas en la revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, porque también era una forma de que se conociera esta actividad que nosotros hacíamos y que se planteaba, como, ¿no es cierto?, desde fundamentalmente del Centro Argentino-Canadiense, pero la base de operaciones, podríamos decir, era la Facultad de Ciencias Económicas, donde realizábamos reuniones, donde realizábamos eventos, congresos casi siempre, y allí eso trabajaba, me acuerdo en ese momento, Alicia Garro, ¿no es cierto?, que después creo que en un momento fue también directora o vicedirectora del centro, y ella nos daba todo, por supuesto, todo el apoyo, ¿no? Y también recibíamos un apoyo muy importante de esta revistita, Verónica Cartagenova, trabajaba en ella, era la directora, que era la hoja ¿no es cierto?, del árbol de Canadá, y ahí tenemos algunos trabajos de los distintos centros, pero también de Ofelia, mío y de Buenos Aires. Bueno, y en realidad lo que yo también puedo llegar a decir es que si bien el centro de operaciones, como digo, era la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, de la UBA, participé en el año 2006 del convenio de la cátedra libre o abierta, como así les gustaba decir en la Facultad de Canadá, la libre de Canadá, con la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy. A la misma concurrieron, porque los invitamos con Ofelia, me acuerdo, el profesor David Close, porque un poco nobleza obliga, ¿no es cierto?, nos había invitado a dar una disertación. Entonces nosotros lo invitamos, muy gustoso vino, era de ciencia política, recuerden que les dije, y habló sobre poder y periferia, muy interesante también. Y en otra oportunidad vino también el doctor Fernando Toro, que si bien era argentino, estaba residiendo en Chile, y bueno, y también en una época del año iba a Canadá. Y bueno, él, me acuerdo que disertó, entre otros, entre muchos otros, pero estos son dos más emblemáticos, que los recuerdo con muchísimo cariño también, con la temática tendiendo redes para el intercambio. Fue de un valor, pero importantísimo todo esto, todas estas discusiones y estas charlas. Yo me acuerdo que en ese momento dirigía la escuela, ellos lo llamaban así, escuela de primer año en la Universidad Kennedy, y estaban los jóvenes, pero como con una alegría tan grande de poder ver a esta gente que venía de Canadá, y además porque también después algunos llenaron y algunos viajaron con las becas que se daba en ese momento presentando los proyectos. Y bueno, y llegó el momento de que me invita una señora, que ya le dije quién era, es Olga, mi paso por Rosario, bueno, Mujer y Mercado de Trabajo, fue el libro el cuadernillo, digamos, revista, mejor dicho, que lo tengo por acá, sí, lo tengo por acá, el Mercado de Trabajo, que en ese momento era el programa de Género y Universidad, ¿no es cierto?, también con el logo de ASAE. Acá estamos, aquí estoy yo,
acá está Olga en ese momento, y bueno, y yo presentaba el trabajo sobre una comparación entre los talleres clandestinos, justamente siempre por el trabajo de las mujeres y demás, en comparación con las maquilas que también se daban en Canadá. Las maquilas de Canadá eran como talleres clandestinos, donde las mujeres prácticamente trabajaban bajo una presión terrible, esclavizadas, lo mismo que nuestros talleres clandestinos en Argentina. Siempre hay como alguien que organiza, como que es el que está entre la patronal y el obrero, la trabajadora, el trabajador, y que es, en definitiva, es el explotador. En Canadá se hacía todo el trabajo en condiciones también muy bajas, muy malas y con muy mal salario para la mujer, para las marcas más famosas. Y en nuestro país, no tanto para las marcas más famosas, pero sí para la ropa en general, donde se asentaban en los distintos barrios, como el barrio de Flores, Bajo Flores, el Alto Flores, Once en algún momento, etc. Los talleres, quiero contar los clandestinos, que hay muchísimos menos, pero hay muchos todavía. Eso no se pudo controlar, y lo que yo me acuerdo que había hecho eso no lo tengo presente, pero había hecho ¿cómo se dice? Una pequeña guía de observación donde preguntaba o investigaba la cantidad de operarios, operarias, a las horas de trabajo, si había pausas, si había descansos, condiciones de vida, alimentación, habitaciones, camas, instalaciones físicas, sanitarias, vestuarios, ritmo de trabajo, herramientas utilizadas, tipos y características de las máquinas, indumentarias y elementos de protección personal, orden, limpieza del establecimiento, protección contra incendios, instalaciones eléctricas, señalización, ruidos, iluminación, ventilación, riesgos del ambiente por los gases, por el humo, por los vapores, por el polvo, y los riesgos, por supuesto, ergonómicos. Bueno, en base a eso yo escribí ese artículo, que es un artículo muy lindo, muy interesante, que está en esa revista. Y bueno, y en realidad siempre trabajando, como antes bien decía Olga, empecé por el multiculturalismo, fui bajando la inmigración, a las inmigraciones forzosas, a los desplazamientos que son los refugiados, pero siempre contemplando el papel de la mujer. ¿Qué papel juega la mujer en las fábricas, en los talleres clandestinos, en todo lo que a mí me interesa, ¿no es cierto? Pero yo siempre digo, no es que yo lo tomé como el género, ¿no? Yo lo tomé más como el trabajo de la trabajadora. Obviamente que tiene que ver con el género desde ya, pero yo siempre lo relacioné de alguna manera más con la mujer trabajadora. Esos son mis trabajos, las condiciones paupérrimas, y siempre con una industria, esto quiero decir, también me estoy olvidando, con la industria textil, ¿sí? Bueno, participación en cursos de congreso, en conferencias con ponencias en el país, bueno, ciencias económicas en estos años, en Córdoba, en Rosario. Rosario fue dos cosas muy lindas, me acuerdo, Olga, no sé si vos te acordarás, pero supongo que sí. Uno fue Conectando Agendas, que lo organizaron y lo organizamos, y el Congreso de la Lengua, que fue maravilloso. Y también se empezó a organizar desde el Centro de Buenos Aires, con estos seminarios internacionales, los encuentros de jóvenes y nuevos canadistas o canadianistas, que esa era la discusión que teníamos siempre con Cristina, canadistas o canadianistas, en estos años, 2004, 2005 y 2007 participé. Y luego, invitaciones, bueno, fui a México, también a Moscú en un momento, 3 veces a Chile, porque me acuerdo que nos habíamos hecho muy, digamos, muy compinches por Sergio Stange, que era otro de los chileno, y María Luz, creo, María Luisa, no me acuerdo bien exactamente, María Luisa Suárez, que era también de Chile, que nos invitó a Ofelia y a mí, y bueno, y presentábamos nuestros trabajos, ¿no es cierto? Después estuve en España, y estuve en la Universidad de Quebec, por supuesto, viendo también a Víctor Harmony, el Seminecal en Paraguay en el 2004, y como les decía antes, ese trabajo que había presentado
en Brasil, ¿no es cierto? Cuya presidente del centro era Sila Berndt. Bueno, y creo que no tengo nada más acá para decir, supongo, pero tengo mucho más para decir, pero supongo que estamos en hora, y si alguien me quiere preguntar algo, no sé si habré cumplido, son las 8, sí, si habré cumplido Perfecto. si habré cumplido con lo que esperaban, ¿sí? No sé. Como buena maestra normal nacional y como investigadora académica, el uso del tiempo, la mejor variable usada. Así que excelente, más allá del contenido. Me esforcé. Quiero decirte que me esforcé mucho, pero bueno, yo creo que PowerPoint ayudan para eso, ¿no es cierto? Porque si no es como que te vas por las ramas. Yo soy de irme por las ramas porque tengo tantas anécdotas y tantas cosas, de cada cuestión tengo algo como para comentar, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, espero que me pregunten si tienen interés, o bueno, ¿cómo vuelvo cómo saco el PowerPoint? Recordá, Marinés, que arriba tenías dejar de compartir. ¿Te acordás que lo habíamos explicado? Perfecto. Ahí está, perfecto. Ahí estás. Ahí lo hice. Gracias, gracias. Excelente, excelente. Bueno, nuestros amigos han quedado, mirá, más que maravillados y están preguntando justamente por los libros maravillosos que mostraste. Olguet, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, hay una cosa que es interesante. Los libros que María Inés, el material que María Inés hizo con la Universidad Nacional de Rosario con respecto al programa de género, no hay ningún problema, podemos buscar a aquellos que tengan interés, en la universidad los tiene, podemos, digamos, darlos, no hay inconveniente. Vamos a buscar el material de RAEC y todo lo demás. Quiero comentarles una cosa. La noción de temporalidad con respecto a 2007 o 2008 o 2009 o 2010, que tiene que ver fundamentalmente en este trabajo forzado que nosotros le comentábamos y que nunca, que quedó, digamos, que no fue con tanta vehemencia desde el punto de vista de cantidad de gente trabajando, pero que ASAEC nunca dejó de hacer, lo que produjo fue expertos como María Inés, en el sentido, digo, María Inés como Víctor Armor y como Gago, como Cristina Lucchini, donde quién, hablo de todos los que nos acompañaron. ¿En qué sentido? En el sentido de que siempre cuando se hace una investigación, efectivamente la noción de comparación o la noción de traslación es importante. Yo creo que todos acá, lo interesante de la exposición de María Inés, que queda mucho más clara a lo mejor que en otras exposiciones, son las nociones de término, los términos, los enunciados, las variables de significación que tienen determinadas problemáticas que se investigan. Y hizo hincapié María Inés puntualmente en esto que a mí me interesa rescatar. Cuando María Inés dice, no hablaba de género, hablaba de mujeres trabajadoras, porque en realidad el ítem era mujeres trabajadoras. La noción de género es una noción que aparece después. Esto es más o menos como cuando cualquiera de nosotros le dice a sus alumnos, y este es un ejemplo que doy siempre. En determinados momentos históricos el cambio de denominación significa lo mismo que hizo el anterior, pero ahora le ponemos otro nombre. Nunca dejaron de existir los sujetos tácitos, ahora son desinenciales. Y así vamos por la vida, ¿no? Ahora, antes, las oraciones tenían apósitos, después los apósitos fueron palabras medias raras, entonces no se podían poner, entonces eran aposiciones. Esto ocurre siempre que uno investiga. En el caso de María Inés podría, no va a ser hoy, pero digamos, una cosa maravillosa que tiene María Inés es su relación mujer trabajadora en la industria de lo textil, industria textil que tiene que ver con la pauperización del trabajo, y así podríamos seguir hasta hablar de excluidos, migrantes, apátridas, que son todos aquellos que en algún momento ocupan un lugar que el propio no quiere ocupar. Digamos, si uno piensa no solo en Canadá, pero supongamos, si en este tema de migrantes excluidos, uno piensa, si todos los mexicanos, si todos los latinoamericanos que están no en Canadá, sino en Estados Unidos, se retiran de Estados Unidos, por lo que fuere, ¿quién limpiará los baños de ese país? Por ejemplo,
Esto no es menor. Entonces, estas cosas son las interesantes de esta perspectiva. La defensa de determinada denominación del trabajo de investigación permite que haya un quinto libro maravilloso de esas revistas que se llamaran No tan diferentes, y que hablara Dora Barranco hace una casi década atrás, cuando Dora Barranco seguía hablando del tema de género, a pesar de que hoy sea la representante del tema de género y que haya forjado en el CONICET muchos de los derechos que las mujeres investigadoras no habían tenido hasta que ella ocupó ese cargo. Entonces, este es el tema. Por eso es interesante que todo el mundo conozca la historia desde que arrancó, no desde el momento que está, porque esto es muy importante, ¿no? Si no, todo el mundo se cree pionero. Hay pocas cosas nuevas bajo el sol. Así que, gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Excelente la aclaración, la explicación con esto. La verdad que Olga nos acomoda bien la terminología en términos cronológicos. Ine, la verdad que nuestros amigos maravillados, todos distinguen qué trabajo excelente has hecho en todo tu recorrido de vida vinculado a estos estudios canadienses. La verdad que están sin consultas. Les pedimos que si tienen alguna preguntita, háganlo ahora. Destacan que fue interesantísimo todo lo que... Si no quieren, digamos, que están cansados o demás, les puedo pasar mi mail y me hacen cualquier consulta, ver por esto de los libros que querían, no se esperen, les voy a escribir acá mi mail. Perfecto, si podés lo dejas en el chat. Y si no, les pedimos a nuestros amigos que nos pueden escribir también a la cuenta institucional de ASAEC, desde donde los convocamos a cada encuentro, y nosotros te haremos llegar... está acá, perfecto. Si no, nosotros te haremos llegar las inquietudes, las consultas, todo lo que... Perfecto. Que quisieran conocer. Bueno, la verdad que hermosísima trayectoria. Bueno, gracias, Vivi. Experiencia puesta en palabras. No, por favor, es decir lo que es. Así que maravilloso. Bueno, me alegro. No, por favor, nos alegramos mucho nosotros. Bueno, y dado que no aparecen consultas, sino hermosas palabras como gracias, como excelente exposición y demás, bueno, creo que podemos cerrar este encuentro. Bueno. Para ello, bueno, ya Olguet nos dijo mucho, no sé si querés agregar algo, Olguet. No, agradecer y saludar, y agradecer a Gustavo Infante, que está entre nosotros, nuestro cónsul en Canadá, agradecer enormemente su presencia, y nada, bueno, para mí siempre es un gusto escucharla a Marinés, y bueno, nada, agradecer enormemente el tiempo y la síntesis perfecta de una cantidad de trabajo inaudita. Así que gracias, Marinés. Por nada, Olguita, gracias a vos también. Además, con esta exposición y todos los amigos que nos van acompañando en esta región, que es la quinta, que es la que cierra el programa, y es donde estamos ahora moviéndonos por el corazón de Canadá, que corresponde a las provincias de Ontario y Quebec, que son las provincias que habitualmente los becarios teníamos nuestros contactos, y seguramente la mayoría de nosotros nos hemos vinculado con universidades de esta región, y por lo tanto poner en palabras, dar este relato de tu trayectoria en este caso, pero que hace alusión a cuánto trabajo colectivo y colaborativo realizado desde la gran mesa que es ASAEC. Así que agradecerte lo hermoso de esta tarde, de esta compañía, y bueno, pedirle a nuestro vicerrector, a Darío, que nos haga el cierre de la jornada, como hacemos siempre. Gracias, Vivi. Sí, por supuesto. Gracias, Vivi. Gracias, Marinés. Cónsul, un placer que nos acompañe. Muchísimas gracias, un honor. Esperemos que en algún momento nos podamos encontrar presencialmente, compartir, como digo siempre yo, un café, un rato de diálogo también. Realmente, Marinés, nos atrapaste. Yo creo que a todos los que estamos en la sala nos atrapaste con tu exposición. Ha sido extraordinaria. Creo que es cierto,
te quedó corto el tiempo, parecía como que si no podíamos estar mucho rato más, seguramente ya lo estaremos. Así que, como hago cada jornada, agradecerles a todos por la compañía, por el esfuerzo, por estar. Vos ya conocés que tenemos una forma muy particular de despedirnos, donde por supuesto en particular a Sofía le quiero agradecer el esfuerzo de que siempre nos permite, nos ayuda, nos colabora para poder poner todo lo que tenemos en el trabajo a disposición de aquellos que nos acompañan, y a Viviana y a Olga lo mismo. Así que, María Inés, muchísimas gracias. Gustavo, un placer. Sofía, Olga, Viviana, nos vamos. Gracias a todos, cuidémonos mucho, muy amable. Cuidémonos. Muchas gracias, muchas gracias. A vos. El jueves los esperamos con la disertación de una argentina desde Monreal sobre células madres. Y el próximo martes, el señor cónsul tendrá su charla en este programa. Así que Gustavo, el próximo martes. Un cariño para todos. Gracias.